Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy empezamos una nueva serie y esta nueva serie le hemos titulado Empezando Bien. Y va a ser una serie de estudios pequeños, los cuales nos van a guiar a entender lo que significa la vida cristiana. Vamos a estudiar cuáles son los primeros pasos o los fundamentos primordiales que debemos dar después de haber profesado que somos de Cristo. El recién convertido es como el recién nacido. No tiene la menor idea de la vida nueva que apenas empieza. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, a partir de este momento empezaremos esta serie y una vez más me voy a atrever a enviarles a todos ustedes la liga que corresponde a este mensaje, aunque no estoy seguro si realmente lo deseen. Simplemente se los voy a mandar, voy a ser muy importuno, espero no estorbar demasiado sus WhatsApp, sus archivos, y yo voy a empezar a enviar de nuevo a cada uno de ustedes con este año nuevo, 2024, que espero en Dios, les bendiga Dios con todo el deseo que traen de vivir para Él. Este primer capítulo se llama La salvación o cómo ser salvos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino quedó atrapado en el fondo del mar con toda su tripulación a bordo. Necesitaba ser rescatada en una operación relámpago, ya que el aire en el interior de la nave se agotaba rápidamente. Por otra parte, había en la superficie una tormenta y en el fondo del mar una gran oscuridad que hacía más difícil la maniobra. La Marina tenía una sola oportunidad para realizar el rescate. Envió un barco equipado con una cabina con aire, el cual se suministraba por un conducto desde el barco. Una vez que localizaron el submarino, bajaron la cabina en el lugar por donde podrían subir los hombres atrapados. Tenían una sola oportunidad y había una sola manera de escapar. Hubiera sido tonto no aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, algunos prefirieron quedarse en el fondo del mar y morir. Bueno, cada persona está atrapada en el pecado y condenada a morir. Pero hay una manera de escapar de ello. Y al estudiar esta lección, encontraremos la respuesta. Al final de la lección, esperamos que conozcas 3 verdades acerca de la salvación y que tú hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal. Es una oportunidad que se aprovecha o no se aprovecha. Es la manera que puedes escapar del pecado y de la muerte. Ahora, vamos primeramente a explicar por qué es necesaria la salvación. En primer lugar, la salvación es necesaria por la condición en que nos encontramos. ¿En qué condiciones nos encontró Jesucristo antes de conocerlo? Según Efesios 2:1, ¿no? Déjeme leerlo. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según Romanos 3:23, ¿quiénes están separados de Dios? ¿Por qué? Por cuanto todos están destituidos, están perdidos, están separados de la gloria de Dios.
¿Quiénes están separados de Dios? ¿Y por qué? Son todos los seres humanos. Estamos separados de Dios originalmente. Y todo por el pecado original que trajo Satanás a la vida de aquellos primeros padres llamados Adán y Eva, y que ellos cayeron en esta tentación y lazo del diablo. Y por tanto, toda la generación que representa a Adán y Eva están o nacen muertos en delitos y pecados. ¿Incluye esto también a las personas llamadas bondadosas? Por supuesto que incluye a todos. No hay un solo hombre que no esté condenado. Pero esta condenación se puede liberar una vez que aquel Salvador Jesucristo, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido, una vez que tú entiendes y lo recibes, eres liberado de este pecado y de esta condenación. Ahora, en segundo lugar, la salvación es necesaria porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Nosotros buscamos la forma para alcanzar la salvación. Queremos salvarnos a nuestra manera. Tratamos de ganarla por obras, o sea, por las cosas que hacemos, como asistir a la iglesia, cumplir con ciertos ritos religiosos, ser buenas personas, o por otras cosas que son parecidas a estas, pero que nos desvían del punto central del plan de Dios para la salvación de los pecadores. Según Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Tú crees que tales cosas pueden salvarnos? Pues aquí dice que no, no es por las obras. Lee también, por favor, Efesios 2, 1 al 3, otra vez. Leemos el versículo 1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí observa los hábitos pecaminosos que practican las personas que siguen la corriente de este mundo. Nosotros estábamos igual que ellos. Antes de aceptar a Cristo vivíamos muertos en delitos y pecados, porque no hay cristiano que no haya sido primero pecador, rescatado, redimido. Por el gran amor, el sacrificio y la gracia de Dios, somos salvos. No hay ningún mérito personal. Es algo que solamente es mérito de Cristo Jesús. Dios hizo todo para perdonarnos. Incluso entregó a su propio Hijo para que muriera, para que con su sangre pudiésemos obtener eterna redención. Toma un momento ahora para agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Ahora, en tercer lugar, la salvación es necesaria para la condenación eterna, por causa de la condenación eterna. Voy a repetir. Número 3, la salvación es necesaria por causa de la condenación eterna. En Romanos 6:23 leemos, déjeme leerlo aquí mejor directamente, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado del pecado? Dice aquí, la muerte. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación, separación eterna para con Dios.
Y estos versículos hablan de la muerte espiritual o eternal. Significa que el hombre que muere físicamente sin haber creído en Cristo estará separado de Dios para siempre. Esta muerte define el destino eterno de todos los que no conocen a Cristo como Salvador. Realmente la condenación para el pecador es por rechazar al único Salvador, Jesucristo. En Juan 3, 18 y 19, Juan 3, 18 y 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el resultado entonces? La muerte. ¿Cuál es la salida de que Dios nos está ofreciendo en este momento por amor a este problema? Dice que es un regalo, es una dádiva del Señor. Él nos regaló, ¿no?, la salvación. Por eso dice aquí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es la provisión de Dios para la salvación? La voluntad de Dios es que nadie sea condenado por su pecado. Él ha hecho todo lo necesario para salvar al pecador, pero le toca al pecador tomar este regalo de Dios, el perdón absoluto y eterno de su vida de pecado. La voluntad de Dios es que nadie se condene. En Romanos 5:8 nos habla de la provisión de Dios. Cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La provisión de Dios muestra el amor de Dios hacia nosotros, que aún sabiendo que somos pecadores, a pesar de nuestra rebelión y pecado, Dios muestra su amor al proveer una salida de la condenación que merecemos por haber pecado. En Hebreos 10:12, vamos a leer ahora Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿No? La provisión de Dios es por medio del sacrificio de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Ahí en la cruz, Cristo tomó nuestra condenación y murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro pecado y lo pagó con su sangre en la cruz. Así que el justo por los injustos para llevarnos a Dios fue lo que hizo, que tuviésemos esta oportunidad. Dios aceptó la muerte de Cristo para pagar el castigo de nuestros pecados. Cuando confiamos plenamente en Jesucristo, nos apropiamos de esa obra gloriosa y justa y Dios nos perdona, porque Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Y todo aquel que recibe a Cristo recibe la justicia de Dios en él. En Efesios 2:8 también tenemos otro versículo conocido. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La provisión de Dios es por medio de la gracia de Dios, por medio de un regalo. Gracia significa un regalo no merecido. La salvación no es algo que merecemos por lo que somos o hacemos. En realidad, merecemos la condenación. Y a pesar de esto, Dios nos ofrece la salvación. Es un regalo de Dios para nosotros. Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? En Efesios 2:8 y 9 repetimos, dice, porque por gracia, es un regalo,
porque por gracia, gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo tengo que estar diciendo insistentemente porque la gran mayoría de la humanidad piensa que hay que comprar la salvación por medio de las buenas obras. La salvación no se obtiene por obras. Mientras muchas personas tienen una confianza falsa en sus buenas obras, la Biblia clara y lo aclara bien que para Dios estas cosas no cuentan para la salvación. Haz una lista de obras en las que la gente confía equivocadamente para la salvación. Hay mucha gente que hace muy buenas obras, inclusive tienen un testimonio tan bonito, mejor que algunos cristianos, pero no tienen a Cristo. Ese es el problema. En Gálatas 3:26, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La salvación entonces se obtiene por la fe. La Biblia es clara al decir que nuestra fe tiene que estar totalmente basada en Cristo Jesús. Esto significa confiar en Cristo como Salvador personal. Esta confianza se apoya en que Él murió y resucitó por mí para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Tiene que ser una fe 100% basada en Cristo Jesús. No es una fe que cree que para salvarse se necesita a Cristo y algo más, que necesitamos recibir a Cristo, pero también hacer otra cosa. Y eso no es lo que enseña la palabra. En primer lugar, como la parte de la conclusión, ¿cuáles son los resultados de la salvación? Cuando una persona ha recibido a Cristo por la fe, se producen ciertos cambios en la vida. 3 de estos cambios son una nueva relación con Dios. Y aquí vemos lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aunque éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. Antes yo era hijo del diablo, vivía en desobediencia a Dios y merecía su ira, como dice Efesios 2:2 y 3. Y según Juan 1:12, cuando confié en Cristo como mi Salvador, ¿qué hizo Dios por mí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora en Cristo tengo un nuevo Padre, a Dios mismo. En Cristo he llegado a ser parte de una nueva familia. Mis nuevos hermanos son las otras personas que han confiado en Cristo Jesús. Ahora, en segundo lugar, tengo ahora una nueva vida. Una nueva vida, y qué mejor que empezarlo con el año nuevo. Según Juan 5:24, en Cristo tenemos vida eterna, y esto significa que ahora soy una nueva persona. Dios me ha dado una vida diferente. Según Juan 10:10, ¿qué tipo de vida nos da Cristo? Dice que nos da una vida abundante, abundante. Y en tercer lugar, un nuevo propósito. Según Efesios 2:10, esta nueva vida se caracteriza por los creyentes, que son hechas nuevas criaturas para, y hay que subrayar para, pues no por. Dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta es vamos a llamar, el fruto natural de un cristiano verdadero, que hace buenas obras, pero no para salvación, sino porque es salvo. No somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. El verdadero cristiano se conoce por sus frutos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aquí termino mi mensaje.
El centro de todo lo que hemos dicho aquí precisamente es que la salvación es el primer mensaje que tenemos que entender y escuchar para poder de esta forma comprender que la puerta para entrar al reino de Dios es Cristo Jesús. Y Jesús dijo que Él es el Salvador. Eso fue lo que anunciaron los ángeles cuando visitaron a los pastores. No. Ha nacido hoy un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Y Él mismo dijo, lo hallaréis en estas condiciones. Jesús es el Salvador. Es la buena noticia que el mundo necesita. Es importante continuar predicando porque el día que dejemos de predicar por temor, por la persecución, por las amenazas de muerte o lo que sea, cuando cerremos la boca a los predicadores, estaremos cerrando la puerta del reino a la humanidad. Es decir, los estaremos condenando simplemente por cerrar la boca y ya no predicar. Ustedes pueden recordar que Dios envió a Moisés al pueblo de Gosén para liberar a ese pueblo y fue a hablar con el faraón egipcio que los tenía esclavizados y Dios quería liberar a su pueblo de esa esclavitud ahí en Egipto y mandó a Moisés. Entonces Moisés va y empieza a hablar con faraón y Moisés se vuelve una persona importuna, pesada, que no quería faraón escucharlo. Entonces Dios le envió a ese pueblo por causa de esa negación, de esa cerrazón de faraón, mandó 10 plagas. Y llegó el momento en que estaba tan harto ya faraón de que estuviera yendo Moisés con él a exhortarlo y para que dejara libre al pueblo de Israel, que le dijo, cuídate de no volver a ver mi rostro otra vez. Y entonces Moisés le dijo, desde ahorita te digo, no volverás a ver mi rostro. Cuando le dijo eso, prácticamente lo entregó a la condenación eterna, porque ya no habría otra oportunidad para escuchar el mensaje a través del mensajero de Dios. Y si este mundo no se da la oportunidad de escuchar el mensaje, predique quien predique, el evangelio verdadero está en condenación eterna permanente y así quedará hasta la eternidad. El punto es entender que aquí el Señor nos está dando una oportunidad para poder compartir a los amigos, a los familiares, a todos aquellos que sabemos que están perdidos. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿qué pasa con aquellos que aceptaron a Cristo, pero que no se ve fruto en ellos, que no se están congregando? Por mucho tiempo dejaron de congregarse, sea el motivo que fuere. Esto nos pone a pensar que probablemente tales personas no son cristianas, que tales personas no son salvas. Les dejo este compromiso de amor. Y si tú todavía no tienes la certeza, no tienes la seguridad de que Cristo reina en tu corazón, que Cristo es el Salvador tuyo, es el Señor de tu vida, el propietario de tu vida, bueno, esta es una oportunidad. Recíbelo hoy mismo y dile simplemente que te arrepientes de toda esta vida de pecado y que le abres la puerta de tu corazón. Recíbelo hoy y sé salvo eternamente. Que Dios te bendiga.